El día de hoy voy a presentar algunos apartes de un documento que he venido trabajando dentro de mi investigación doctoral en educación en la Universidad Pedagógica Nacional. Mi nombre es Joana Rocío Jiménez. El texto que voy a presentar hoy se llama El lugar de la verdad, memoria, perdón, pedagogía y paz. Hablar en la escuela sobre la verdad acerca del conflicto armado colombiano es uno de los puntos de arranque hacia esa ruta sanadora que los ciudadanos colombianos debemos emprender en medio de un eventual proceso de posconflicto. Desde los escenarios educativos se hace posible la construcción de una memoria histórica que no silencie las voces de quienes han sufrido el dolor, el desarraigo y la desesperanza en medio de un Estado en guerra. A la escuela le corresponde ser animadora de espacios de memoria histórica, perdón, reconciliación y no repetición en medio de una nación que clama por la paz. Asimismo, las dinámicas propias del conflicto armado colombiano subrayan la necesidad de construir una salida negociada al conflicto que posibilite la configuración de dinámicas de perdón ancladas a la construcción de la memoria histórica de una guerra que ha durado más de medio siglo. Podemos entonces encontrar un potencial bastante importante en lo que respecta a la reconstrucción de la verdad de los hechos del conflicto armado colombiano, en escenarios, por ejemplo, como la escuela o ambientes como la Comisión de la Verdad que se ha producido a partir del acuerdo de la culminación del conflicto armado firmado en el año 2016. Lo interesante y el punto de conexidad entre la Comisión de la Verdad que genera este último acuerdo y la escuela colombiana es que, a diferencia de otros escenarios donde se buscaba la reconciliación y el perdón y la sanación y develar la verdad de los hechos de violencia acaecidos, esta Comisión de la Verdad contempla un componente pedagógico que busca la reconstrucción de la memoria histórica en Colombia, donde el conflicto tenga una visión amplia social. En este sentido, es importante retomar que nuestro país demanda la construcción de esa verdad, que de alguna manera se pueda contribuir a partir de esa reconstrucción en la configuración de un futuro que aprenda de los errores vividos y abra la posibilidad hacia una reconciliación en medio de diversos y complejos escenarios como los que sabemos y todos los colombianos tenemos muy claro que estamos viviendo. En este sentido, es posible afirmar que la historia del conflicto que ha vivido nuestro país configura entonces una demanda de una reconstrucción de una verdad que contribuya a la construcción de un futuro que aprenda de los errores vividos y abra la posibilidad a una reconciliación. En medio de este complejo proceso, la escuela ocupa un lugar preponderante, pues a través de la práctica pedagógica se pueden establecer medios de reflexión que lleven a la superación del conflicto interno. La posibilidad de asumir desde el ámbito pedagógico la narración y la reconstrucción de los hechos del conflicto armado en Colombia permite el abordaje de la verdad sobre los acontecimientos que han rodeado la violencia armada a partir del aprendizaje en clave positiva de la historia de violencia. El presente artículo o el documento que he venido elaborando busca de alguna manera reconocer el rol que tiene la escuela y su acción pedagógica en medio de un escenario nacional que busca la reconciliación, la construcción de una memoria histórica sobre el conflicto y el perdón. En este sentido, para el abordaje de este objetivo, pretendo o postulo una ruta en la que, en primer lugar, hablaré un poco sobre el tema de la noción de verdad y su importancia en cuanto al abordaje en la escuela colombiana. Luego de ello, pretendo presentar la forma en que hablar sobre la verdad dentro de la escuela puede posibilitar escenarios de reconstrucción de la memoria, perdón y reconciliación.
Al final presentaré unas conclusiones sobre esto que he venido presentando. Reconocer la realidad violenta en la que Colombia ha estado inmersa durante más de 5 décadas es el primer paso para identificar los efectos que los conflictos internos han tenido en la situación actual del país. En este sentido, resulta pertinente que desde el escenario pedagógico se aborde la cuestión de la verdad como un medio que posibilite la comprensión de lo ocurrido y como una oportunidad para avanzar hacia la reconciliación. La escuela, al ser un escenario de encuentro de diversos puntos de vista sobre el conflicto armado, que además alberga múltiples lecturas sobre los impactos que este conflicto ha tenido en la vida de los colombianos, no puede pasar de largo la discusión sobre la verdad. Y este abordaje no puede limitarse a una única comprensión o perspectiva, al contrario. El hecho de escuchar diversos relatos y versiones sobre los hechos acaecidos en el conflicto puede llegar a ser un medio de construcción de múltiples narrativas que pueden ser contrastadas entre sí. Algunos de los elementos que considero relevantes al respecto del abordaje de la verdad en la escuela son los siguientes. Primero, un elemento sería asumir desde un ámbito interpretativo, donde la verdad se construye como un proceso histórico posibilitado. Esta noción, la cual se retoma en parte desde la postura de Nietzsche, propone superar una visión unitaria y antropocéntrica de la verdad, asumiendo una postura desde la diversidad en cuanto a la forma de ver los sucesos y las relaciones, incluso por fuera de aquellos instintos vitales que hacen parte de lo humano. Para Nietzsche, existe una verdadera oportunidad en el hecho de superar una idea de verdad como un dato estático, a la espera de ser descubierto, para considerarla como una construcción históricamente determinada. Nietzsche nos propone que la noción de verdad sea asumida desde la comprensión misma de los procesos vitales, hecho que nos introduce en una interpretación histórica, contextual y perspectivista de la misma. Valdría entonces preguntarnos en este momento en qué consiste entonces este perspectivismo con el que Nietzsche caracteriza la noción de verdad. Pues bien, perspectivismo en referencia a la forma de vida específicamente humana. Consiste en la experiencia mediante la cual dotamos de significatividad el mundo que hacemos consciente a partir de la actividad interpretante. Es siempre un mundo común y compartido debido justamente a la naturaleza del lenguaje y su sistema de signos, de lo cual no podemos deshacernos. En este punto valdría la pena asumir desde la propuesta de Hannah Arendt, quien nos hace ver que aunque en medio de la relación humana existen asuntos como la mentira y la manipulación, los cuales necesariamente se cruzan en el camino de la construcción de la verdad, solamente en medio de esa relación humana es posible hacer historia. La historia hace parte de la verdad. En este sentido, necesitamos escuchar las historias de los otros, saber qué nos cuentan los otros, saber qué han vivido los otros, para de esa manera poder configurar una historia conjunta. Insisto, no se trata de la definición de una única verdad, sobre ello pues hay que seguir trabajando y abordando el tema. Sin embargo, lo relevante aquí de la postura de Hannah Arendt y lo que me gustaría aportar en medio de la discusión sobre asumir el asunto de la verdad en la escuela es la posibilidad de escuchar al otro, de escuchar su relato, de comprenderlo, y me voy a permitir retomar una cita de la autora cuando ella nos menciona al respecto de que solo en medio de la relación humana es posible hacer historia, reconociendo por supuesto que aunque las historias son los resultados inevitables de la acción, no es el actor, sino el narrador quien capta y hace la historia. Aquí surge entonces un elemento esencial, como lo venía diciendo, y es que tengamos la posibilidad de escuchar, construir y a partir de esa escucha y esa construcción elaborar nuevos relatos.
Como tercer elemento, en cuanto al asunto de la verdad, encuentro la posibilidad de abordarla desde la teoría del consenso propuesta por Apple y otros autores. En este sentido, lo que hay que retomar aquí es que al asumir la verdad como un consenso, no estaríamos reduciéndola a un argumento único o a la definición de un solo argumento verdadero a partir de un simple acuerdo. No se trata entonces de que todos conciliamos en que la versión X es la versión que nos convence a todos, por tanto, esa es la versión de la verdad. Lo importante de este tercer elemento que presento es que cuando se estén revisando los diferentes testimonios, las diferentes narraciones en torno a la verdad, ese argumento sea tenido en cuenta en condiciones de igualdad. La escuela entonces, al ser un lugar de encuentro con el otro, en medio del cual se estrechan relaciones que buscan generar ambientes de reconocimiento y convivencia pacífica, tiene una gran responsabilidad frente a la posibilidad de construir espacios y tengan la posibilidad de hacer parte de un proceso colectivo de reflexión en torno a esa verdad que narran, a esa verdad que cuentan y, por supuesto, a tener una disposición de escucha frente a los otros. La memoria y el perdón asumidos como un dispositivo pedagógico en el aula, una posibilidad para la comprensión del conflicto armado en Colombia. El segundo, aparte del texto que he venido elaborando, retoma elementos como la memoria y el perdón en torno a la noción de dispositivo. Específicamente, cuando hablo de dispositivo, tengo que ubicarme en la postura que asume Michel Foucault para definir el dispositivo cuando hablamos al respecto de que es poner en juego las relaciones de saber y poder. El dispositivo es una red de mediaciones entre lo discursivo y lo no discursivo, las configuraciones teóricas, normativas y demás elementos que se mueven al interior de las dinámicas sociales y que configuran unas determinadas relaciones de poder. Es así como entendemos el dispositivo como un conjunto multilineal o una serie de cadenas variables interrelacionadas entre sí que remiten a la pregunta por las fuerzas y las formas, es decir, a las relaciones que se construyen entre el poder como relaciones de fuerza y el saber como relaciones de formas. Si asumimos que la memoria y el perdón pueden ser constituidos como dispositivos pedagógicos, específicamente en ocasión al análisis y comprensión del conflicto armado en Colombia, se hace necesario construir un vínculo conceptual entre los elementos teórico-discursivos que componen la noción de dispositivo y el currículo escolar. Al establecer dicha relación, se permite interrogar críticamente los diversos discursos sobre el conflicto que llegan a la escuela, en términos del estudio de las valoraciones y comprensiones de lo ocurrido. Con este objetivo en mente, podemos partir de la definición que propone Deleuze del dispositivo a partir de un análisis de los planteamientos de Foucault. Son máquinas para hacer ver y para hacer hablar. La visibilidad no se refiere a una luz en general que iluminará objetos preexistentes. Está hecha de líneas de luz que forman figuras variables e inseparables de este o aquel dispositivo. En este sentido, para hacer ver y hacer hablar la memoria del conflicto armado en nuestro país, se debe posibilitar desde la escuela la discusión de los eventos que la rodearon desde diferentes escenarios, espacios de tiempo y lugares del territorio. Esta puesta en diálogo permite el desarrollo de saberes contextuales sobre el conflicto, es decir, si estudiantes y maestros dialogamos y reflexionamos en torno al tema de forma flexible y creativa, sobreponiendo la visión de las narrativas testimoniales de quienes han sido afectados por el conflicto ante la noción institucionalizada de una verdad oficial que muchas veces proviene de los organismos de poder gubernamental,
Se está posibilitando una relación multidireccional con la memoria, reactivando tanto las memorias como los olvidos articulados con las vivencias del conflicto armado. De alguna manera lo que hemos visto aquí rápidamente han sido algunos apartes de lo que he presentado. Sin lugar a duda van a quedar muchas dudas y muchos interrogantes, pues por el que tiempo no fue posible asumir algún detalle de lo que aquí se presenta. Sin embargo, quisiera presentar como conclusión final el hecho de que si al interior de la escuela se construyen espacios de reconstrucción de memoria, de perdón, de reconciliación, se está generando un diálogo constructivo sobre la verdad del conflicto. Discusión que necesariamente debe comprender los eventos que rodearon los hechos de dolor y violencia desde una perspectiva territorial, donde se ubiquen diversos escenarios en condiciones de modo, tiempo y lugar que posibilite la construcción de un futuro que aprenda de los errores vividos e inicie la senda hacia la reconciliación y la no repetición. La escuela ocupa un lugar preponderante en la superación de la violencia, pues a través de la práctica pedagógica se pueden establecer medios de reflexión que lleven a la superación de ese conflicto interno.